¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos cerrando esta primera temporada de Detrás de la Historia. Les quiero contar que mi camisa no se secó, no se pudo planchar, por eso no traje hoy. Ya recibí serias críticas por mi vestimenta, pero espero que... Yo sé que ustedes están acá realmente por el contenido histórico, no precisamente por nuestra vestimenta. Pero bueno, papá puso la elegancia, yo pongo el conocimiento. Bien, estamos como para hacer un cierre, un redondeo general. Dejé abierta la posibilidad de que nos hagan unas preguntas, no nos llegaron demasiadas. Pero sí, de repente, papá, te comento que una de las personas que nos escribió nos dijo que por ahí podemos comentar un poquito, quizás sin profundizar tanto, sobre cómo fue la colonización de América por parte de los portugueses, cómo se fueron expandiendo ellos, cuáles fueron los principales hitos de repente, y algún otro adelantado que haya tenido cierta relevancia, fueron lo que me pidieron. Bueno, en realidad la parte de la colonización vamos a tratar con detalle justamente en la segunda temporada. ¿Por qué? Porque la colonización de esta parte de América, de esta parte sur de América, empieza con la Armada de Mendoza. Los viajes anteriores, el viaje de Gaboto, el viaje anterior de Solís, no eran de colonización, venían en búsqueda de un objetivo concreto. Solís quería la salida, estaba buscando la salida del Atlántico a lo que después se llamó el Océano Pacífico. Gaboto vino en busca del dinero, pero ellos no vinieron con el afán de quedarse. O sea, ellos no venían a fundar ciudades, digamos, no venían para expandir el imperio, sino para extraer riqueza más que nada. Asimismo, si bien es cierto que Gaboto fundó una ciudad, era para apoyo de su propia empresa. Y después, una de las ciudades que él como estaba tan seguro que iba a conseguir la riqueza y decía, vamos a venir acá varias veces, inclusive hizo un asentamiento como diciendo, esa va a ser nuestra base para futuros viajes. Muy rudimentario todo. Todo rudimentario y se deshabitaron enseguida por ataques de indios y cosas por el estilo. No hubo colonización. El que vino con intenciones de buscar riqueza y que vino con intenciones de fundar ciudades, inclusive tenía la misión, bueno, hoy sabemos que eso era para él totalmente imposible, de hacer un camino real entre el Pacífico, el Atlántico y el otro océano, el Mar del Sur le llamaban todavía cuando, no, ya es Océano Pacífico porque Magallanes ya había hecho la vuelta al planeta y él fue el que al pasar ahí por abajo le llamó Océano Pacífico porque era un mar muy calmo. Eh, entonces, realmente vimos que fundó Asunción, que es una ciudad que vamos a ver que ya se quedó. Esos detalles vamos a ver en la segunda, en la segunda temporada. El que vino para hacer el camino real, entonces, ¿quién fue? Y, y ese fue Mendoza, Pedro de Mendoza, que por supuesto era totalmente imposible que lo haga, pero no tenía ni idea de. Bueno, lo que queríamos hacer un poco es un redondeo de todo lo que vimos en esta primera temporada. Esta primera temporada, lo que podemos sacar en conclusión es que entre mediados del siglo XIV y hasta este punto que llegamos, que es eh, todavía principios del siglo XVI, el mundo cambió por completo. Eh, el mundo cambió por completo porque hasta antes de los viajes de Colón, el mundo se centraba constaba de tres continentes. La Biblia en ningún momento habló de que había un otro continente y al encontrarse se descubre un nuevo mundo, se encuentra un nuevo mundo que abre nuevas posibilidades, se encontraron nuevas especies de aves, nuevas especies de animales, se encontraron plantas que nunca se encontraron, frutas que nunca conocieron y eh, además también metales conocidos en abundancia, etcétera, ¿verdad? Y eh, el mundo tuvo una nueva perspectiva a partir de ahí. Además de eso, es muy importante el cambio que hubo. A mediados del siglo XIV todavía reinaba el feudalismo que se iba debilitando y el golpe final habíamos visto que le dio la peste negra. Eh, el feudalismo es un sistema estático, no muy productivo, de explotación, de quietud.
Sin movilidad social, como se dicen. sin movilidad social, así mismo. Un tipo que nacía feudal moría feudal y el que nacía O sea, vos nacías campesino y eras campesino toda tu campesino, vida, nacías noble, entre comillas, caballero, ¿verdad? Te ordenabas caballero, pero siempre más o menos mantenían su estatus, no podían perder. totalmente. Y eso es lo que pasó mucho o sea, lo que querían realmente los nuevos capitalistas, ¿verdad? Justamente instaurar esa movilidad social. Era gente que tenía plata, pero no tenía estatus, ¿verdad? De nobles y demás cosas, ¿verdad? Ellos querían como ascender, ¿verdad? No, realmente el capitalista es lo que quiere es ganar dinero, pero en ese afán de ganar dinero mueve muchas cosas, mueve muchas cosas. Y aquí ese capitalismo que empezó, estos capitalistas eran todavía capitalistas comerciales que invertían, iban ganando cada vez en plata. Después invertían en estos viajes y si les salía bien ganaban mucho, a veces también perdían muchísimo dinero, ¿verdad? Eh, el capitalismo empieza a mostrar sus dos caras ya en este momento. Por una parte, es un motor extraordinario porque la gente por el dinero hacía cosas inimaginables. Nosotros vimos que la mitad de la gente que venía moría acá, ¿verdad? Moría a veces de las formas más horribles. Sin embargo, detrás de esa posibilidad, de esa quimera de dinero, esa cantidad de oro de la que se hablaba, venía la gente y arriesgaban todo. Y también si algo se interponía en el camino, tal cual el capitalismo, se lo eliminaba. Ya hemos visto que, por ejemplo, Gaboto, cuando le cuentan ahí en la isla de Santa Catarina, él le dio el nombre de Santa Catarina a Yulumini, le cuentan que había oro por ahí donde él creía que podía llegar, deja la capitulación con el rey y va en busca de ese oro. Y cuando tenía 4 naves, 3 capitanes de la otra nave se les revelan, le dicen que no iban a romper la capitulación, que simplemente agarran y lo dejan en una isla y él sigue el viaje. O sea, la vida importa poco cuando de ganar dinero se trata. Y bueno, vamos a ver después en el segundo capítulo, Segunda en la temporada. segunda temporada, que a los indios se los explotaba como a animales, casi se los exterminó. De hecho, la población aborigen fue diezmada, ¿verdad? Eso vamos a ver con más detalle, posiblemente en el primer capítulo de la segunda temporada ya. Y eso ocurrió siempre, por ejemplo, cuando Inglaterra eh, toma Australia, Nueva Zelanda y eh, Tasmania, barre ahí con todos los pobladores. Inclusive Tasmania no quedó vivo ni un solo nativo, ¿verdad? Ellos cuando encontraban una tierra que les interesaba, mataban todos los, los nativos de ahí, inclusive eh, lo agarraban como prisionero y le hacían análisis de ADN, bueno, le hacían análisis de ADN todavía en aquel momento, análisis de Pero pruebas médicas, pruebas digamos. médicas, análisis de piel, medidas encefálicas y cosas. Hacían ya todo un estudio de ello, pero barrían con todo, ¿verdad? Tocando un poco ese tema, charlaba la otra vez con algunos amigos, ¿verdad? Pues, famoso tema, ¿verdad? Bastante controversial, por cierto. Bueno, no sé si controversial, pero hay opiniones divididas respecto al famoso genocidio americano. Y hablábamos de que de repente le vemos muy pacífico a los indios, muy en paz con la naturaleza, en paz con ellos mismos, pero en realidad vemos también, o sea, sabiendo y conociendo la historia, vemos que realmente los mismos indios se rebelaban contra los grandes imperios indígenas de ese momento, como los mayas, los aztecas, los incas, que tenían realmente oprimidos a todos los pueblos cercanos, digamos. O sea, no es que acá todo el mundo vivía bien y todos se querían entre ellos, eran bastante sanguinarios también. No, totalmente. Inclusive, vamos a ver en esta segunda temporada que los guaraníes estaban en guerra permanente con los indios de la región occidental, con los guaycurúes que le decían en forma genérica, ¿verdad? Permanente. Y habían ataques repentinos que mataban, eh, y llevaban mujeres, llevaban prisioneros, esclavos, mataban gente. No, era un sistema de paz tampoco el que existía acá. Los imperios, las conquistas, tienen un alto precio de sangre, pero es también, tiene su
su otra contraparte, digamos que gracias a eso llegamos aquí. Porque hay un intercambio fenomenal, digamos. Hay muchas cosas que los europeos llevaron de América y hay muchas cosas que América recibió de... O sea, acá no había caballos, se recibieron vacas, se recibieron... Bueno, y hay también una conjunción de una mejora. Digamos, los italianos hacen el espagueti al pomodoro. Ni los espagueti ni el pomodoro es italiano. Los espagueti lo trajo Marco Polo de China y el tomate lo llevaron de América. ¿Te dan cuenta? Los chocolates suizos, el cacao lo llevaron de América. Ellos le pusieron leche, le pusieron azúcar, hicieron algo más rico. O sea, lo llevaron de aquí y lo mejoraron, ¿verdad? Una historia que yo siempre cuento, ¿verdad? El tabaco se llevó también de América, ¿verdad? No, no se conocía en Europa Claro, de Cuba. y sí, tiene una historia bastante peculiar, bastante particular y bastante larga, hasta que recién en 1800, en 1950, 70 realmente más o menos se empieza a ver la relación entre tabaquismo y cáncer, ¿verdad? Una historia bastante larga, desde 1500 que ellos, entre comillas, descubren el tabaco, se hace popular y termina allá 300, 400 años después descubriéndose que era cancerígeno, había sido. No, en el siglo XIX, En la corte victoriana. no, acá en el Paraguay las criaturas fumaban. Habían casos de criaturas que fumaban, se consideraba una cosa totalmente inofensiva, ¿verdad? Hoy vemos una criatura fumando y nos chocaría mucho, sin embargo. Pero acá hay otro punto de inflexión también. Es interesante notar lo siguiente, cómo el capitalismo, eh, bueno, posiblemente los que vean esto van a decir que yo soy un fanático del capitalismo. No, yo también mostré la otra parte del capitalismo, la parte inhumana del capitalismo, que para obtener las riquezas atropella todo, ¿verdad? Pero en el momento que se hacen estos viajes de Colón, que lo de Pedro de Mendoza a 1500 por ahí, eh, ni España, ni Portugal, ni Inglaterra eran potencias mundiales. El, 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 el- el centro de gravedad de la economía mundial estaba en el Asia. Entre China, el imperio mogol De los Khanes, ¿verdad? De No, Genghis no, Khan no, no, el y imperio Kublai mogol ya Khan. por 1500 ya había acabado. El imperio mogol de la India, no es mongol, el imperio mogol de la India. Eh, los otomanos que habían tomado Constantinopla hacia la parte del Oriente Próximo, ahí estaba los 2/3 de la economía mundial. En Europa recién estaban empezando a levantar cabeza en ese momento. Es más, por ejemplo, el imperio romano, que bueno, terminó de caer recientemente, digamos del todo, de donde menos riqueza sacaba era de Europa. Inclusive lo tenían medio como para tener algunos materiales así de esclavos y compañía, pero toda la riqueza ellos obtenían ahí de Persia, de la parte de Persia y compañía. Y la parte de España, la parte de Inglaterra, era para ellos, era parte secundaria esa, totalmente secundaria. Pero ¿qué pasa? Los chinos se quedan con su sistema pacato, sistema quieto. Mientras tanto, por ejemplo, eh, eh, Enrique el Navegante, a mediados del siglo XV, empieza a hacer estudios para navegar, empieza a explorar las costas del África, encuentra un montón de riqueza, empieza la curiosidad, empieza a mejorar sistemas de navegación. Los ingleses empiezan a hacer investigaciones, empiezan a hacer sus viajes en donde se iban para medir la distancia de la Tierra al Sol, que tenían que poner embarcaciones, hacer mediciones de distintos puntos. Pero ahí no se iban solamente astrónomos, se iban geólogos, se iban ¿cómo se llama? Cartógrafos, toda esa. Llegamos a un punto donde, bueno, el tema de la inhumanidad del capitalismo, ¿verdad? Yo creo que se da en todo, no solamente el capitalismo, ¿verdad? Sino que venían de los imperios hace mucho tiempo también. O También sea, somos particularmente inhumanos los humanos, los ¿verdad? humanos. Pero ahí, o sea, en este momento que vos estás escribiendo, realmente se da ese momento de conjunción
donde ellos se dan cuenta que invirtiendo para tener más conocimientos, eso genera más dinero todavía. O Más sea, dinero. sabiendo más podemos generar más todavía. Claro, así, eso mismo, empieza Empieza a una maquinaria retroalimentarse. y sí, empiezan, tanto así que, por ejemplo, vamos a ver, faltan todavía mucho. Cuando Félix de Azara viene aquí al Paraguay, viene para hacer la demarcación de límites con Portugal, entre España y Portugal. Vino a fines del siglo XIX, fines de 1700, casi 1800 ya. Pero Paraguay ya estaba próximo a independizarse, claro que eso no sabían ellos, ¿verdad? Eh, Cuando él viene aquí, viene y se queda allá por Curuguaty, más o menos, esperándole al delimitador portugués. Ese nunca enviaron al delimitador, no querían luego delimitar porque así podían entrar más. Entonces, como no tenía nada que hacer, era un tipo de muy buena formación, Azara. Hace todo el día hacía levantamiento de nuevas especies de aves que veía, él mismo dibujaba, de frutos, limones, el limón suití, por ejemplo, suitino, suití, ese es propio de la zona, y él comparaba con otro limón que ellos tenían ahí. En fin, Félix era que cargo tenía en ese no, momento. él en realidad vino como cartógrafo para hacer la delimitación Ya, con... solamente para eso Era era. cartógrafo, pero era un tipo de formación, tenía conocida de ciencia. En aquel entonces conocer toda la ciencia Era era... curioso, digamos. No, pero en aquel entonces luego saber toda la ciencia no era... No, y no había mucha ciencia para saber, claro, hoy ¿verdad? día vos sos médico y solamente sabes de pulmones, bueno, no todo, solamente, pero qué sé yo, de corazón ya es otro tema, ¿verdad? En cambio, antes no, una persona podía saber toda la física, podía saber toda la medicina. Y ellos, esa curiosidad y esa inversión empezaron, por ejemplo, a la máquina de vapor, a hacer máquinas de vapor, a hacer ferrocarriles. Los ingleses empezaron a hacer ferrocarriles. Los chinos, que era una tecnología fácil de probar, no se interesaron. Cuando los ingleses tenían 350.000 kilómetros de línea, los chinos no tenían nada. En el siglo XIX, fines del siglo XIX todavía no tenían ferrocarril, no se interesaban. Paraguay tuvo muchísimo antes que los chinos, ¿verdad? Que Persia, muchísimo antes, no se interesaban. Es más, fíjense lo notable. En un momento hicieron exploraciones eh, náuticas los chinos. La Armada de Gense hizo unos viajes para, o sea, que podían hacer lo que hicieron, mucho más de lo que hicieron los portugueses, los ingleses y los portugueses. Tenía una armada de 300 barcos y 30.000 tripulantes que recorrieron todas las cortas partes de Sri Lanka, India, llegaron recorrieron toda la costa occidental de África. Era una armada fabulosa, ellos tenían capacidad para hacer eso. Sin embargo, 30 años después no hicieron más, no se interesaron. No es como los españoles que llegaban a un lugar o los portugueses investigaban, veían qué había ahí. No tenían ese sistema de curiosidad y dijeron, pues, todo lo que hay aquí nosotros tenemos en China que es grande. Y se quedaron ahí. Consecuencia de eso, llegó fines del siglo XIX, empieza el siglo XX y el dominio de Europa sobre China ya era abrumador. Mucho Después, antes, de hecho, ya le estaban pasando por encima. Ya en sí, el siglo XVIII ya. En el XVIII ya en con el la siglo revolución XVIII industrial todavía no. ya estaba No, fuerte. pero en el siglo XVIII los chinos todavía eran. Ahora, hacia 1900, por ejemplo, ya estaban los otros totalmente atrasados. Tanto así que ahora los chinos están recuperándose. ¿Cómo? Copiando los esquemas eh, occidentales. O sea, sí, ya China de comunista tiene... Podríamos decir que está pasando a la inversa ahora, porque hablábamos de que muchos de los sistemas, muchos de los avances tecnológicos que se usaron para explorar y terminar descubriendo América en su momento, fueron creados, descubiertos por los chinos, ¿verdad? Utilizaron los europeos y terminaron dándole Totalmente. vuelta, ¿verdad? Y ahora pasa a la inversa. Totalmente. Y ahora los chinos se dieron cuenta que hay que investigar y están invirtiendo millones de dólares en investigación y están haciendo descubrimientos fabulosos. Ahora se dieron cuenta tarde, pero como son tantos y tienen una capacidad de producción fantástica, posiblemente podrían otra vez recuperar el liderazgo. O sea, el mundo cambió, era de una economía totalmente
cuyo centro de gravedad estaba en África, pasó repentinamente, gracias al capitalismo, a ser dominada totalmente por Europa y Estados Unidos. Europa y Estados Unidos en 1950 tenían el 50% de la economía del mundo, era de ellos. O sea, producían lo que producía toda Asia, toda África, China, Japón y América. Así fue. O sea, hubo un gran cambio en el mundo con estos descubrimientos, ¿verdad? Este es un periodo muy importante de la historia del mundo. Y bueno, en la segunda temporada vamos a entrar. Fíjense que nosotros analizamos prácticamente un periodo que va de 1492 a 1540, pongamos. 50 años analizamos ahora. Y analizamos y hicimos, vamos a hacer siete podcasts. Bueno, fíjate que ahora viene un periodo mucho más largo, desde 1500 hasta 1800. Hay unos 300 años más o menos Que ahora. sería la época colonial, La podríamos época llamarle. colonial hasta la independencia. Y bueno, para estudiar todo eso necesitaríamos unos fácilmente 7 por 40 50 y aún faltaría podcast. No vamos a hacer todo con tan detalle, pues. Vamos a irnos a los temas importantes. Vamos a estudiar, por supuesto, la primera parte, que es la de Domingo Martínez Irá, la importante, pero vamos a estudiar a algunos gobernadores importantes. Después tenemos que estudiarle a Hernando Arias de Saavedra, quizás dos más, Pedro Melo de Portugal, Pinedo. Y después habría que estudiar, digo yo, tenemos que ver eh, el- la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se pregunta si estaban haciendo un buen trabajo, ¿por qué? No, tenían muchos problemas y tenían muchas contras también, muchos retractores también, y con razón los jesuitas, ¿verdad? Y la revolución de los comuneros también, ¿verdad? Y después creo que tenemos que entrar a la independencia de Paraguay. Pero la independencia de Paraguay es una cosa compleja. Yo creo que la independencia de Paraguay nos puede llevar 3 podcasts más o menos. Justamente ese va a ser un tema, obviamente es un tema muy interesante y va a ser un tema bastante, que hay que tratarlo con mucho detalle, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchas cosas que no, que la gente no maneja, ¿verdad? O sea, no fue como que un día se levantaron y dijeron vamos a ser independientes y listo, había corrientes pro Buenos Aires, ¿verdad? Había gente que quería juntarse con Argentina, o sea, había un tire y afloja y no era solamente que estaban acá, estaba la gente en Paraguay y un día se levantaron y chao, ¿verdad? Había No, mucho sé, interés en juego. habían algunos que inclusive querían someterse a la reina, a la Carlota, que era la hermana de Fernando VII, ¿verdad? Que era la esposa del emperador brasilero. O sea, habían tres O sea, opciones. habían, digamos, los independentistas propiamente dichos de Paraguay y una corriente pro brasilera, pro Buenos Aires, digamos, Así mismo, bueno, no era tan brasileña, ellos decían que era pro, pro portuguesa. pro portuguesa, digamos, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Y claro, para entender la independencia de Paraguay tenemos que saber lo que en ese momento estaba pasando en Europa, que Napoleón invadió España, por ejemplo, ¿verdad? Que le tomó después qué pasó en América, hubieron invasiones de los ingleses al Río de la Plata, y todo eso tuvo que ver directamente con la independencia de Paraguay. Claro, porque muchas veces también pensamos que los paraguayos un día, como dice, se levantaron y nos independizamos del imperio español en todo su esplendor. Y en realidad España estaba completamente sitiada en ese momento, No, invadida, sitiada y no fue así el en rey absoluto, acorralado. no fue en absoluto. Lo que vamos a responder en esta segunda temporada que siempre nos preguntábamos, ¿verdad? Que estaba en el trailer, ¿verdad? Pues siempre decimos que vamos a responder un poco las preguntas del trailer. Una de las que habíamos hablado del trailer era por qué a Carmen de Paraná se le conoce como cuna de la independencia, cómo fue esa batalla, en qué influyó que hayamos podido, digamos, repeler la invasión, se llama la invasión, ¿verdad? Los argentinos en ese momento, los buenos aireños. Esa invasión de Belgrano fue la guinda de la torta, fue digamos, lo último que detonó la independencia de Paraguay. Buenos aireños, le dejé bonaerense. Eh, Sí, una de las cosas, otra cosa que vamos a, bueno, que seguramente ya va a ir tomando forma también en ese momento, cuando vayamos tratando el tema de la independencia y los diferentes próceres, ¿verdad? Fue que era lo que le destacaba, digamos, al doctor Francia frente a lo otro, ¿verdad? Una de las preguntas que hacíamos, ¿por qué él llegó a ser dictador y qué fue lo que le destacó a él frente claro, al resto de vamos a los ver próceres? porque no, y
En gran medida, él le ganó la pulseada a todo eso. Vamos a ver los detalles. Era una persona muy inteligente, muy capaz, tenía un carácter muy fuerte y tenía mucha más preparación que la mayoría de los que estaban. El único que podía más o menos competir con él en preparación era Fernando de la Mora, pero el tipo con su carácter lo aplastó. Y estamos hablando de que así para hacer un cierre de tema, estamos hablando de respecto al doctor Francia y los otros próceres eran prácticamente, eran jóvenes de hecho, ¿verdad? Eran casi adolescentes, podríamos decirle, bastante jóvenes. Sí, vamos a ver todo de dónde vienen los 40 curuguateños, todas esas cosas. Hay una calle que hay cerca de, eh, no sé cómo explicarte ahí, cerca de la avenida eh, Aviadores del Chaco y Santísima Trinidad, pero hay una calle que es 40 curuguateños, que nadie sabe por qué son 40 curuguateños. Vamos a ver, eso tiene que ver con la independencia también. Bueno, entonces tenemos una segunda temporada que se viene cargada de mucha información. Vamos a ir acercándonos más ya a la identidad, digamos, a esto que nos hace paraguayos. Vamos a ir viendo justamente en esa última parte, sobre todo, cómo se fue forjando esa identidad en toda esta época colonial, cómo nos fuimos distinguiendo como paraguayos, ¿verdad? Y bueno, y cómo finalmente terminamos siendo independientes, ¿verdad? Y no siendo una dependencia o del Imperio Portugués o brasilero en ese momento o de Buenos Aires, ¿verdad? Vamos a ir tratando un poquito también de esa formación cultural que tuvimos. Exacto, exacto. Bueno, y quiero aprovechar en el final de este episodio, siempre les invito, síganos en Instagram, @dehistoriapi. Ahí publicamos las principales novedades, cuando hay episodios nuevos, suelo publicar algunas encuestas, algunas preguntas, para que podamos interactuar más fluidamente, más fácilmente. Y quiero hacer una invitación bastante especial. Está prácticamente confirmado que un gran amigo nuestro, Enrique Cosp, va a estar aquí en Ciudad del Este con nosotros. Veremos si hacemos algún episodio especial al respecto. Vamos a tener seguramente alguna charla abierta para todo público. Así que si nos estás escuchando desde Ciudad del Este, vas a tener la información de primera mano para poder asistir a la charla. Y si estás de otra parte del Paraguay, tomate un fin de semana, tomate unas vacaciones y vení, come una rica pizza con nosotros y escuchar un poquito este debate que vamos a tener con Enrique Cos, un tipo muy preparado realmente. Bueno, papá, nos vemos entonces el próximo año para la próxima temporada. Sí, empezaremos la próxima temporada, posiblemente con Domingo Martínez de Irala y los primeros momentos de de Asunción. Perfecto, muchas gracias por estar ahí.